y al final pues el equipo contrario pues, también está esperando llevarse los 3 puntos. Estamos en los últimos momentos buscando la victoria, pues queríamos ganar y conseguir los 3 puntos y conseguir otra victoria. Y al final pues hemos conseguido un empate donde hemos estado todo el partido pues por detrás de arriba. La gente ya se va impacientando y se han visto al final algunos pañuelos. Pitos. Bueno, el último partido también no dio buena imagen y también se fueron pues, descontentos de su equipo. La verdad que el equipo pues, ha salido de primer minuto intentando buscar los 3 puntos, de que se quedaran en Mestalla. Teníamos un penalti, lo hemos fallado, nos han hecho una jugada y nos han hecho un gol enseguida. Y luego lo que te he dicho, todo el rato pues, detrás buscando ocasiones para marcar gol, para ponerte empate y devolver otra vez a ponerte por delante, pero en la segunda parte hemos vuelto otra vez a encajar gol y otra vez pues, a remolque del contrario. Es normal que la afición pues, no esté contenta porque lo que quería pues, es un triunfo y que salgan bien las cosas del equipo. No ha sido así y supongo pues, que se ha ido descontenta. Vicent, al final que deia la companya del mal ambient de la graderia per el dia d'avui, el míster ha dit que si no n'hi ha ous per jugar a Mestalla no eres jugador vàlid per al València. Creus que la gent pita per una qüestió d'ous o de que no li agrada el que està veient? Bueno, En quant al joc. yo creo que todos sabemos que aquí la afición es muy exigente, no solo este año, sino yo llevo pues, 4 años en el primer equipo y todos los años pues, son diferentes y son difíciles. Yo creo que la afición lo que quiere es que su equipo gane, que esté arriba, que esté pues, peleando pues, por el año que viene otra vez por estar en Champions. Sabemos pues, que ahora no encontramos al final nuestro juego, no nos están saliendo los resultados que es lo más importante. Y la afición pues está descontenta, no está contenta y todos tenemos que saber que para jugar en el Valencia hay que ser fuerte porque no es fácil y el Valencia es un equipo grande. Vicente, ¿qué le falta al equipo para acabar de ser peor? Encontrar una línea que al final pues, sea buena para el equipo. Bueno, pues yo creo que esa pregunta pues, es difícil ahora mismo porque todos estamos, yo creo que cada jugador pues, intentando hacernos lo mejor posible y no nos está saliendo. Partidos anteriores que no hemos estado bien, en otros partidos pues, hemos estado mejor. Hoy volvemos pues, a ponernos por detrás del marcador y volvemos otra vez a reaccionar y hemos conseguido un empate, pero creo que el Valencia pues, en su casa pues, tenía que haber hoy peleado, que hemos peleado para conseguir una victoria y nos hemos quedado con un empate. Vicente, ¿le cuesta más al equipo jugar en Mestalla que fuera? Yo creo que no, yo creo que el equipo pues, no está atravesando tampoco por un buen momento porque no le están saliendo bien las cosas y en cualquier jugada pues, nos hacen goles y volvemos otra vez pues, a estar pues, con desventaja con el rival. Nosotros somos el Valencia y en Valencia con nuestra afición siempre se nos ha dado bien y tenemos que buscar cuanto antes pues, volver otra vez a darle alegrías y de que en Mestalla pues, que no se escapen.